Aplicar la ciencia para responder a las necesidades de la sociedad mediante la creación de conocimiento en Ciencia y Sociedad, con Teresa García Gasca. Bueno, como cada semana tenemos la oportuna y certera participación de la doctora Teresa García Gasca, a quien siempre agradecemos su tiempo para con este medio. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, es un gusto saludarla en esta mañana lluviosa aquí en la capital queretana. Sí, pasaditos por agua todos. Qué sí. Bueno, pues muy buenos días, Alfredo y Marco, muy buenos días. Sí, pues afortunadamente, porque realmente sí es un respiro el que llegue esta tormenta tropical, Alberto, que trae agua, mucha agua en el Golfo de México, mucha agua en el norte del país, lluvias torrenciales por allá, en la península de Yucatán incluso, y bueno, pero no tanta agua aquí en el centro del país, pero el agua nos viene de maravilla por las épocas tan difíciles de sequía que hemos pasado. Vamos a platicar un poquito justamente de este tema, sobre huracanes, sobre ciclones y tormentas y qué se prevé para este 2024. Entonces traigo algunas imágenes para mostrarles y bueno, platicarles que para que se forme una tormenta o un huracán se requieren cumplir ciertos requisitos a nivel climático y en la posición de la Tierra. No se forman en cualquier lado del mundo y ahorita vamos a ver en otra imagen cómo es que nuestro país es particularmente rico en este tipo de fenómenos naturales. El primer requisito que necesitamos para que se genere un fenómeno natural de esta envergadura es la temperatura del agua del mar, que debe ser superior a 26 grados centígrados para que se aporte la humedad suficiente al medio ambiente. Como recordamos, el fenómeno del Niño que acaba de terminar fue muy intenso, fue fuerte y generó altas temperaturas justamente en la zona, entonces el agua pues efectivamente cumple con este requisito, la temperatura del agua. La distancia al Ecuador. En el Ecuador la rotación de la Tierra ejerce una mínima fuerza. Entonces, en el Ecuador no se presentan justamente en el Ecuador no se presentan estos fenómenos y se presentan a partir de los 5 grados norte y sur del Ecuador. Entonces, queda desde luego, pues justamente en donde se encuentra el Caribe y nuestro país, ¿no? Entonces, justamente ahí es en donde se encuentran. Y esa fuerza es la responsable de los ciclones en el norte y de los anticiclones al sur. El tercer requisito es la cizalladura del viento, es decir, la diferencia de velocidades entre las capas justamente que se van formando. Ahorita vamos a platicar cómo se forma el huracán o la tormenta, que finalmente se forma por vientos fríos y calientes. La alta humedad, que ya decíamos que se tiene que concentrar en la atmósfera. Y desde luego la onda tropical. La onda tropical pues son las condiciones adecuadas que van a hacer que las tormentas, que en realidad todos los fenómenos son ciclones, pero que los ciclones pasen a tormentas y a huracanes, se puedan llevar a cabo. En la siguiente imagen justamente les muestro pues esto que les vengo platicando. Ahí está el mapa del mundo de forma plana, en donde se ve la línea del Ecuador. Y hacia arriba del Ecuador es en donde se forman las tormentas y los huracanes que van siempre al contrario de las manecillas del reloj, son los ciclones. Y hacia el sur se forman los anticiclones que van a favor de las manecillas del reloj. Y bueno, para quienes nos están escuchando y no nos pueden ver en pantalla, decirles que en la única parte del mundo en donde estos fenómenos naturales llegan a las intensidades tan altas es justamente en el Atlántico y en el Pacífico, en donde se encuentra la República Mexicana, entre otros países, desde luego, también desde luego países asiáticos, ¿no? Pero bueno, finalmente estamos nosotros justamente en el punto en el que se encuentra la formación de huracanes, desde el Atlántico y desde el Pacífico. Del Atlántico usualmente surgen desde las costas africanas, ahí surgen y se van hacia la zona de América, y del Pacífico vienen formándose también desde allá, pero finalmente los cambios de temperatura de las corrientes de aire se forman en el Pacífico. En la siguiente imagen, o en la siguiente diapositiva, les platico entonces que lo que va sucediendo es que el aire caliente, el aire
húmedo y caliente, que sube justamente por esa diferencia de temperatura. La densidad del aire caliente es menor que la del aire frío, sube y empieza a girar, a tomar velocidad. Y esa velocidad se incrementa porque el aire frío baja. Y entonces al bajar el aire frío vuelve a calentarse, vuelve a subir y vuelve a tomar velocidad y vuelve a girar. Y entonces esto se va formando a lo largo de los días, ¿no? Con respecto, justamente cuando llega ya, en este caso, el fenómeno de la niña. Ahorita estamos con la niña que enfría el agua. Entonces, bueno, tenemos estas diferencias de temperaturas. En la siguiente imagen rápidamente les muestro justamente lo que les estoy platicando. Este es un corte de un huracán, por ejemplo, en donde entonces vemos en rojo, quienes nos ven en pantalla, en rojo son las líneas de aire caliente que está subiendo a la atmósfera y el aire frío baja. Y en ese punto en donde el aire frío baja se forma el ojo del huracán, en donde todo está en calma. Pero alrededor el aire caliente está girando y eso es lo que genera las altas velocidades que trae el huracán, ¿no? O que traen las tormentas. Finalmente se van a clasificar de acuerdo a las velocidades del viento que llevan. Entonces, en la siguiente imagen les muestro justamente cómo se clasifican. Antes de los 60 kilómetros por hora estamos hablando de depresiones tropicales. A partir de los 60 o 65 kilómetros por hora estamos hablando de tormentas tropicales. Y a partir de los 120 kilómetros por hora, aquí en la tabla está en millas, pero el equivalente serían 120 kilómetros por hora aproximadamente. Tenemos ya huracanes categoría 1, 150 kilómetros por hora categoría 2, 170, 75, 175 kilómetros por hora categoría 3, 250 kilómetros por hora categoría 4 y más de 250 kilómetros por hora categoría 5 en esta escala Saffir-Simpson. Mencionar que a pesar de las predicciones, ahorita les voy a mostrar cuál es la predicción para este año, no se sabe bien a bien cuál de todos estos ciclones vaya a llegar a qué categoría. O sea, se puede predecir el número de ciclones al año, pero no se sabe el número de ciclones que vayan a tomar determinada categoría. En la siguiente imagen les muestro entonces justamente la predicción para este año. Este año la temporada de ciclones empezó el 15 de mayo en el Océano Pacífico y 2 semanas después, el 1 de junio, en el Atlántico. Y ambos terminan al 30 de noviembre. Para este año se prevé que en el Océano Pacífico se presenten de 8 a 9 tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y de 3 a 4 huracanes categoría de la 3 a la 5. Mientras que en el Atlántico se prevén de 11 a 12 tormentas tropicales, de 5 a 6 huracanes categoría 1 a 2 y de 4 a 5 huracanes categoría del 3 al 5. En total se prevé que tendremos de 35 a 41 eventos en este sentido. No todos tocan tierra, muchos se disuelven en el océano y no todos, desde luego, llegan a México. A México, más o menos, el promedio es unos entre 5 y 6 al año. Y bueno, pues lo que les comentaba yo, que la niña está provocando un aumento del 50% de ciclones tropicales en el Atlántico en particular, en el Atlántico. Entonces, esta primera tormenta tropical que no llegó a categoría de huracán, es una tormenta tropical que trae mucha agua, ya se contabiliza y ahí tienen los nombres. Y aquí les platico algo que en lo que estuve estudiando encontré, publicado en una revista de muy buen nivel a nivel mundial. Desde 1953 más o menos empezaron a nombrarse a los ciclones tropicales, que incluyen a las tormentas y a los huracanes, con nombres de mujeres. Y más o menos por ahí de los 80, 70, 80 empezaron a incluirse nombres de hombres. Y a lo largo del tiempo, bueno, ahora, ¿qué es lo que se hace? Se pone un nombre de mujer, nombre de hombre alternados en cada uno de estos eventos, sin saber cuál va a ser huracán, ni mucho menos, ¿no? Pero a lo largo del tiempo se ha estudiado el efecto del nombre de los ciclones sobre los desastres. Y se encontró que los ciclones que han tenido nombres de mujer en 60 años, en un estudio retrospectivo de 60 años, los de nombres de mujer han causado muchos mayores desastres que los de nombres de hombres. Y la razón que se ha encontrado es que las personas se relajan cuando el huracán o cuando el ciclón tiene nombre de mujer. Por alguna razón se relajan.
y entonces genera menos precaución, genera menos cuidados y por lo tanto pues un desastre mayor. Es algo que, entonces bueno, ahora la comunidad científica relacionada con este tema lo que sugiere es que más allá del nombre que se le dé, siempre se diga que este ciclón tiene una potencialidad, es potencialmente categoría 1 o el que sea, ¿no? Pero nunca lo vamos a tener bien a bien con toda la certeza. En la siguiente imagen les muestro entonces que en México se han presentado un promedio de 5.4 ciclones tropicales por año. El 43% de los ciclones tropicales han llegado a 4 estados. Baja California Sur y Sinaloa en el Pacífico y Veracruz y Quintana Roo en el Atlántico. Son los estados que mayormente reciben ciclones en este sentido. Cuando digo ciclones, repito, me refiero a tormentas y a huracanes. Pero el 2023 fue particularmente especial. Tuvimos 8 ciclones que tocaron tierra, muy superior al promedio anual. 4 como huracanes y 1, categoría 5, que fue Otis. Otis logró pasar de categoría 1 a categoría 5 en 24 horas. Ese es el tipo de cosas que pasan, porque son fenómenos que no se pueden prever por completo. Y Otis, ustedes saben, bueno, seguimos teniendo todavía las secuelas de Otis muy importantes. En el 2024 se prevé que al menos sean 5 ciclones. Y ya en la última imagen les platico de Alberto, que es la tormenta tropical que hoy tenemos, que bueno, se prevé justamente que hacia el fin de semana termine. Se pensaba que al tocar tierra hoy, en la madrugada a las 4:30 de la mañana, pudiera ya tocar tierra como huracán categoría 1, pero no fue así, no llegó a la velocidad, se quedó como tormenta tropical. Y bueno, pues está afectando a muchos estados de la República. Ahorita con lluvias torrenciales ya en el norte, en Nuevo León, en Coahuila, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, pero también en el Golfo, como el caso de Veracruz, va a tener lluvias importantes en toda la península de Yucatán y en algunos estados al centro, más hacia el centro, en Puebla, en Hidalgo. Y bueno, a nosotros nos está llegando este remanente también de lluvia que decía yo al principio es muy importante por la sequía que tenemos en nuestro estado en particular. Entonces esperemos que esta tormenta tropical logre abastecer un poquito los cuerpos de agua. Doctora, la escuchaba y le quisiese preguntar, ¿a quién le puede beneficiar el que no llueva? Esto se lo pongo en el contexto de las expresiones del día de ayer en las inmediaciones de la caseta Palmillas, donde campesinos de Hidalgo y de Querétaro pues cierran la caseta para atraer la atención de la autoridad porque ellos dicen que las avionetas inhiben la lluvia en detrimento de sus plantíos. No, yo creo que absolutamente a nadie le puede beneficiar que no llueva. Es una crisis la que estamos viviendo, una crisis de sequía. Sí me parece que es necesario que la autoridad explique puntualmente qué pasa con esas avionetas. ¿Qué función tienen? Porque incluso se habla de que ni siquiera se detectan por los radares. Es como un poco ya cayendo en cuestiones pues, de pánico, ¿no? Me parece importantísimo que la autoridad explique bien a bien lo que ustedes comentaban hace ratito con empatía, con la necesidad de ser atendidos, escuchados y que se entienda lo que están diciendo y lo entienda nuestra población. ¿Qué están haciendo esas avionetas? ¿Cuál es la función? Yo lo que he buscado, me he metido a estudiar, lo que he buscado es que justamente buscan lo contrario. Hay algunos videos que a mí me han enviado en donde pasa la avioneta y unos segunditos después una nubecita desaparece. También hay que decir que no cualquier nube es susceptible de recibir... No por ver una nube quiere decir que va a llover. Ajá, no cualquier nube trae agua. Sí, desde luego es agua condensada, pero no traen agua todas las nubes. Al final del camino... lo que se trata, las avionetas que tienen este tipo de funciones es lo contrario. Bombardean con yoduro de plata a cierto tipo de nubes para que puedan formarse núcleos de agua y precipitar, es decir, llover, y que el granizo tenga un menor tamaño. Esa es la función de las avionetas, pero y no lo contrario. No habría forma de pensar que a alguien le interese que no llueva. Pero sí creo que a este nivel ya... la población necesita una explicación certera
y que la autoridad tiene que salir a decirles pues exactamente lo que está pasando para que entonces las comunidades queden un poco más tranquilas y comprendamos que realmente no ha llovido porque estamos viviendo una sequía pues muy grave, muy puntual en esta temporada, en este año en particular, pero también del año pasado, y que estas sequías pues están arrastrando desde luego ya secuelas importantes. Pero bueno, yo lo que me comprometo, Alfredo, Marco, es a seguir estudiando y a seguir buscando información para ver si en algún momento encuentro que efectivamente hay alguna estrategia de inhibir la lluvia, ¿no? Doctora, como siempre, muy agradecidos. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, Nos vemos gracias. la próxima semana. Sí, con todo gusto. Vamos a una pausa, regresamos con la síntesis de la conferencia matutina en voz y participación de Adalit Villegas.